Entonces, como veníamos hablando ahora, en Números capítulo 10, en el versículo, estamos en el versículo 11, vamos a ir un momentico ahí, porque queríamos aprovechar pues el tema de números para señalar algo ahí. Números capítulo 10, versículo 11. ¿Alguien lo puede leer? No hay problema que alguien lo pueda leer. ¿Alguien lo puede leer? Ese es el número, la 11, ajá. La nube se alzó del tabernáculo. Ok. Ok, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. ¿Qué más? ¿Qué continúa? Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden del mar. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Ok. El Señor determinó en su soberanía, ¿verdad? Guiarles a través de la nube, de una nube, ¿verdad? Y le da unas instrucciones. Y les dice que cuando la nube avanzara, ellos avanzaran. Y cuando la nube se detuviera, ellos se detuvieran. Con la nube, él los guiaba. El Señor guiaba a su pueblo Israel. Esa instrucción se la dio él a Moisés, ¿verdad? Y antes de eso fue la culminación, o mejor dicho, la elaboración del tabernáculo, ¿verdad? Antes de eso, ustedes o nosotros estudiamos lo que fue la elaboración del tabernáculo, por dentro y por fuera. Y después que eso estuvo listo, ¿verdad? Comenzó la otra instrucción de marchar y detenerse cuando Jehová lo determinara. Ajá. Ok. Entonces, pero lo que queríamos señalar era eso, cómo Dios lo guiaba a ellos, a través de la nube, de día y de noche con una columna de fuego, ¿verdad? Entonces, es importante observar esto, porque esa guía del Señor también es en este tiempo. No va a ser con una nube natural, pero sí, si nos enfocamos o podemos conocer el simbolismo de lo que representa la nube ahora, entonces podemos ver al Señor también en este tiempo guiándonos a través de la nube. Amén. Por eso es que debemos saber qué es la nube. ¿Qué representa la nube en las escrituras? ¿Alguien puede decir o tener o tiene alguna idea? La nube representaba ya la presencia del Señor, ¿verdad? Su gloria, ¿verdad? La presencia del Señor. Por eso es que cuando ellos, sí, la nube era la representación de Dios, esa nube natural. Pero ahora, la misma nube también en esa misma nube está la gloria del Señor, pero ya no es una nube natural, sino una nube que representa ahora a cada hijo de Dios. ¿Ok? De manera individual. Esa nube ahora ya no es una nube natural, sino extrayendo el simbolismo, extrayendo el significado de la nube, representa a cada hijo de Dios. Porque ve, Él ahora habita dentro de ti. Vean esto. Ahora Él habita dentro de nosotros. ¿Dónde Él manifiesta su gloria? ¿En una casa física, un tabernáculo físico o un tabernáculo espiritual? Espiritual. Entonces, esa nube que representa la gloria del Señor, su presencia, ahora va en nosotros y nosotros en Él. O sea, la nube somos cada uno de nosotros de manera individual. Cuando habla de nubes en las escrituras, representa a cada creyente de manera individual. Y para apoyar el tema, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2 de Pedro, 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 2. Sí.
Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Ahí va a hablar un poquito de las nubes. Pedro habla un poquito de las nubes. Le dije segunda de Pedro, ¿no? Sí. Ajá. Segunda de Pedro. Ok. 17, ¿qué dice? Ok, aquí está. Pedro viene hablando, si estudiamos el contexto, todo ese capítulo, él viene hablando de un grupo de personas, ¿verdad? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. En el versículo 1. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ok, pero él sigue hablando de este tipo de personas, ¿verdad? Y para adelantar un poco, dice en el 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Entonces, ¿qué comienza diciendo el texto? Que habrían falsos maestros entre nosotros. Y da una descripción de esos falsos maestros. Dentro de la descripción que da, una de ellas es nubes sin agua. Llevada, ¿por qué? ¿Por qué? Empujadas por la tormenta. Ok. Eso en la parte negativa o de los falsos maestros. Los llaman nubes sin agua. Ahora, tú eres una nube con agua. Amén. El falso maestro es una nube sin agua. El verdadero es una nube con agua. ¿Qué es el agua? La palabra. La palabra del Señor. ¿Ok? La palabra. Entonces, ¿qué es un maestro falso? Una nube sin agua. O sea, no tiene palabra viva en su ser. Conoce de la letra, conoce mucho de la Biblia, pero no tiene vida. De eso que está escrito ahí, no tiene vida. Porque dice que las descripciones que dan a entender a una persona que no tiene la palabra viva en él. ¿Ok? Entonces es una nube sin agua. Esa nube sin agua es empujada por la tormenta. Fíjense. Esa nube sin agua es empujada por... Cuando una nube es empujada por la tormenta, ella cambia de apariencia. Se parece un conejo, se parece un elefante. Entonces, ¿no se han puesto de las nubes? Como ella, cuando las empuja... cuando va el animalito. Cuando son empujadas por la tormenta, ellas cambian de apariencia. Entonces, esta condición de ser nube sin agua hace que la persona sea inconstante en todos sus caminos. Y seducen, dice ahí, a las almas inconstantes. ¿Inconstantes en qué? En la palabra del Señor. Todo el que es engañado por estas nubes son inconstantes en la palabra del Señor. Por eso es que cuando tú ves esta nube, siempre te está guiando a alguien. Siempre, por eso es que es importante cómo escuchas. ¿Cómo escuchas? Es importante, amado, cómo escuchas. No que escuchas, sino cómo escuchas. Porque escuchar no tiene nada más que ver con oír a la persona
con quién habla, sino verlo, verle su forma de vida. Por eso es que vienen muchos falsos profetas y no distinguimos. El Espíritu Santo nos insta a probar los espíritus, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, oye, ese es falso. O sea, cuando dice que no confiesa que Jesucristo ha venido en su carne, es que no confiesa con la vida. Su vida no está confesando que Jesucristo ha venido en él, que Jesucristo se está manifestando en él. Es una nube sin agua. Entonces, ¿cómo puedo yo oír? No es qué dicen, sino qué dice su vida. No lo que dicen sus palabras, sino lo que dice su vida. Amén. Moisés, fíjense en Moisés. Moisés, él supo, me supongo que por revelación de Dios, que él no se sabía todo. ¿Verdad? Y de alguna manera pudo discernir que su cuñado, oye, tenía el conocimiento por dónde meterse en el desierto. Y él le dijo, oye, vente, como que le robó ahí, ¿verdad? Le robó 20, vale, te necesito. Y él era un madianita, no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Verdad? Eso a nosotros nos permite tener libertad, amados, y ser inclusivo, porque hay algo dentro de lo que llamamos el sistema de la iglesia, es que secuestramos la vida del Señor para nosotros nada más, para la religión. Si soy evangélico, el Señor es mío. Si soy católico, el Señor es mío. Y cada religión tiene su Señor, ¿verdad? Pero Dios no lo puedes encajonar, no lo puedes, es todo inclusivo. Pues él le dio dones a los hombres. Él le da capacidades para su propósito. Si yo no distingo diciendo esto, entonces hay mucha gente que va a bendecir tu vida, va a bendecir mi vida, pero como no se porta como yo, como no va a la iglesia que yo voy, como no hace como yo hago, entonces creo que no lo necesito, que no es importante. Mientras que Dios con este texto nos está diciendo que no menospreciemos a nadie, que valoremos cada don, talento, conocimiento que Dios le ha dado a las personas. Ajá. Ok. Sí. Por eso es que él dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque debemos esperar en el Señor, como no tenemos una guía cierta de lo que Dios quiere con cada persona, en cada situación, debo esperar, debo ser paciente y oír la forma de vida de las personas. Por eso es que si no oigo, ¿verdad? No solamente con el oído, sino viendo, entonces puedo ser engañado en el camino. Porque necesito ver la nube que representa la vida de Dios en cada uno de nosotros, o en cada uno del cuerpo de Cristo. Amén. En Primera de Juan, capítulo 4, hablando del tema de poder oír y cómo oír, ahí dice, vamos a ver cómo dice, Primera de Juan 4:1, amados. Amén. Sino probar los espíritus que son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ajá. En este conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ajá. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Yo debo probar de ti o de cada persona el espíritu. Eso implica motivación y propósito. ¿Con qué espíritu viene tú? ¿Con el espíritu de Cristo o con el espíritu del anticristo? ¿Sí? Yo debo probar el espíritu. Motivación y propósito. Porque necesito caminar con Cristo. ¿Sí? Si camino contigo, es porque camino
con Cristo. Motivación y propósito. ¿Qué te motiva a venir? ¿Qué te motiva a ir? ¿Qué te motiva a orar? ¿Qué te motiva a leer? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué estás buscando? ¿Te motiva el amor o te motiva la proyección? ¿Te motiva el dinero? ¿Te motiva cualquier otra cosa? ¿Qué te motiva? ¿Conocer a Dios? O sea, debo distinguir, debo probar el Espíritu. Y para probarlo, no es que eso es una buena vez, ¿verdad? Necesito paciencia. ¿Sí? Motivación. ¿Hacia dónde vas con las cosas de Dios? ¿Qué busco? ¿Hacia dónde voy? A servir al Señor. Estoy buscando a la manifestación de Jesucristo en cada área de mi vida. ¿Qué entrego para eso? ¿Qué voy dando para eso? Entonces, cuando dice probar los espíritus, requiere de paciencia. Diga conmigo, requiere de paciencia. Porque los espíritus no se prueban de una vez. Sí, o por lo menos. Por eso es que a veces hay iglesias donde invitan a un predicador, ¿verdad? Y lanza un mensaje que después el pastor o el líder ahí dice, ay, Dios mío, ¿a quién traje para acá? O después que lanza el mensaje, en su vida se ve otra cosa distinta de lo que predica, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros probemos los espíritus antes de poder darle algún tipo de autoridad a las personas. Me doy a entender, amados. Antes de darle autoridad a algún tipo de persona en mi vida, debo probarle, debo caminar. No significa que juzguemos de buenas a primeras, porque debo juzgar intencionalidad y propósito. ¿Sí? Entonces, algo conocía Moisés de su cuñado, porque Moisés no se movía fácilmente a pedirle ayuda a alguien. Es como nosotros, pues. Nosotros sabemos, ya podemos ir discerniendo a quién le podemos pedir ayuda o no, porque tampoco tú le vas a pedir ayuda a todo el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Porque hay personas que tú le pides ayuda, pero no tienen el espíritu de Cristo. Tienen las capacidades, tienen los talentos, tienen mucho conocimiento, pero no tienen la motivación y el propósito correcto. ¿Sí? Y va a ser una carga, va a ser un sufrimiento para nosotros. Por eso es que dice, es preferible repartir despojo con los humildes. Es preferible repartir despojo con los humildes. Dice un proverbio, ¿no se han visto por ahí? Es preferible. Reúnanse con los humildes. Asóciense con los humildes. Claro, ahí está. ¿Por qué? Oye, pues ahí está la base de mi alegría, de mi gozo, de mi paz con los humildes. ¿Cuál es el humilde? El que necesita de Cristo. El que reconoce que necesita de Cristo cada día, cada instante. Como Moisés. Moisés separó la nube, invocó al Señor. Se levantó la nube, Señor, sé sobre nosotros. Se paró, Señor, que vuelve a nosotros. O sea, era una invocación, era una necesidad que él reconocía a diario. Esa es la persona humilde. Por eso es que Jesús dijo, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de Dios. Cuando tú vas en tu caminar reconociendo la necesidad de Dios, tú eres victorioso. Tú eres extraordinariamente victorioso. Por eso es que dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque yo voy reconociendo de la necesidad de Dios en mi vida, de la necesidad de Jesús en mi vida. El Salvador. ¿O Él es el Salvador o no es el Salvador? Él es el Salvador. ¿Ah? Entonces yo debo ir probando los espíritus, pero con el Señor. No debo ir probando los espíritus con mis propios mentalidades porque voy a hacer prejuicio. Voy a hacer sesión de personas. No, este es cristiano, este no. Hay gente que no parece cristiana, no parece hijo de Dios, pero tiene una motivación de Dios y un propósito de Dios tremendo. ¿Sí? De alguna otra manera, Dios se ha manifestado. Quizás ellos ni lo saben, pero Dios es soberano, ¿sí o no? No dijo que levantaría aún de las piedras y haría hablar esas piedras. El Señor no es como nosotros pensamos, que es exclusivamente de alguien, exclusivamente de algo.
¿Qué pasa? Que la conciencia de lo que Dios está haciendo, hay una diferencia para nosotros que nos permite disfrutar. Quizás la persona que no tiene conciencia de que Dios lo está utilizando, no lo disfruta, pero nosotros que tenemos conciencia lo podemos disfrutar. Y todo aquel, pues, que llegue a esa conciencia que Dios está utilizando a cada persona para su propósito. ¿Ah? Me enseña a valorar, me enseña a disfrutar, me enseña a esperar, me enseña a bendecir y no maldecir, me enseña una guianza con precisión. Por eso es que debo conocer cada paso, o por lo menos las escrituras nos están señalando. Por eso es que me gusta como el apóstol Pablo dice, que ellas fueron escritas y dejadas ahí como ejemplo para los que íbamos a vivir en este tiempo. Ahora, la nube que representa, dile a tu hermano, te representa a ti. Tú eres la nube. Tú eres la nube. Cargada de agua. ¿Estás cargado de agua? ¿Full agua? ¿Ah? ¿Qué representa el agua? La palabra. La palabra. ¿El tiempo con Dios qué es? Agua. Agua que estás bebiendo de Él. Esa agua te limpia, esa agua te purifica. ¿Y qué pasa cuando la nube está cargada de agua? ¿Ah? Riega, ¿verdad? ¿Cómo dice el Señor? Creo que en Isaías dice que su palabra sería como ¿qué? Como cuando la nube cargada de agua riega la tierra, ¿verdad? No volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviado. Por eso Él nos compara con nubes. ¿Por qué? Porque como nube, cargados de agua, empiezas a regar la tierra, empiezas a regar tu vida. Por eso es que dice, la nube cargada de agua habla bendición. Tú ves una nube cargada, tú ves una nube sin agua. ¿Por qué? Porque se anda quejando. Porque se anda hablando maldición. Anda frustrada por ahí, echándole peste a todo el mundo. Es una nube sin agua. Y uno anda obstinado por el calor. Obstinado por el calor. No, mijo, pero tú tienes agua por debajo. ¿Ah? Tú eres una nube con agua. ¿Ah? Claro. Tú eres una nube con agua. ¿Qué pasó, pues? Ah, te falta agua, ¿vale? Cuando tú te ves así, sin agua, tienes que cargarte del agua. ¿Cómo nos cargamos del agua? Vamos a ver ahí en Efesios, capítulo 5. Efesios, libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5, versículo 16, creo es ese. Aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Bueno, eso también, aprovechen bien el tiempo. El 5, aprovechen bien el tiempo también. El Señor nos lo dice hoy. Amén. Porque y Moisés invocaba, ¿verdad? 5, ok. Creo que, ajá. Versículo 18 y 19. ¿Quién lo puede leer? Y puede leer el 20 también. Ajá. En lo cual hay disolución. Okay. Ajá. Ok. Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso. ¿Cómo nos llenamos de agua? Dando canticos. Llénense del Espíritu, dice. ¿Alabando? A Dios. ¿Qué más? ¿Qué hacía Moisés? Oye, invocaba el nombre del Señor. Lo alababa. Por medio de un cántico lo invocaba. ¿Ah? Eres Dios. Eres fiel. Eres santo y temible. Entonces, eso. Cuando tú cantas e invocas el nombre del Señor, eres lleno del Espíritu, lleno de su palabra. Y lo que vas a derramar hacia la tierra, hacia el mundo espiritual, es bendición. ¿Y qué te va a devolver? ¿Qué te va a regresar al mundo espiritual a ti? Bendición, mi amado. Por eso es que se cumple la palabra en Pedro que dice, bendice porque fuiste llamado a heredar bendición. Y aquí está dando una palabra que cuando dice por qué
Ah, ok. Primero te dice, no bregues con vino, los cuales de solución ante el Ah. ser llenos de espíritu. O sea, no te llenas del espíritu porque tú Claro. no tienes nada bueno. Porque hay una distinción en el gozo ahí que produce el licor y el gozo que produce el ser lleno del espíritu. Porque la gente busca el licor para contentamiento. No para llenar el espíritu. Pero resulta que el final de eso es disolución y muerte. Mientras que el gozo que viene del espíritu produce paz y vida. Aquí le está dando dos mensajes. Claro, indudablemente, ¿no? Porque había una cultura en Israel de tomar vino, como decir la Coca-Cola, no sé qué tipo de bebida utilizan en cada ciudad, pues, en cada país, pero algo diario, pues. Y también por asuntos higiénicos, también. Ellos utilizaban el vino como por asuntos higiénicos. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a Timoteo que les recomendaba beber un poco de vino por sus frecuentes enfermedades? Porque el agua ya no era muy pura, pues, libre de contaminación y el vino sí, porque el vino no pasaba por esa. El vino venía de la uva, lo metían en el lagar, le hacían el proceso y de ahí. Es un proceso más limpio. Entonces, pero ahí no está hablando sino del gozo que produce estas dos cosas. Mira, la persona del Espíritu Santo, nuestro Dios poderoso, el gozo eterno y lo que produce el vino, pues. Porque está buscando, ahí está hablando de personas que buscaban el gozo con el vino. ¿Verdad? Entonces, no, él le dice, no se embriaguen con vino, antes se lleno, pero ¿con qué? Con alabanza, con cántico. ¿Y qué más dice ahí? Con cánticos espirituales. Ajá, y ahí dice con salmos. Y cuando dice con salmos, te está diciendo, anda a leer los salmos. Porque es con salmos que me vas a alabar. Pero tú lees los salmos. Está diciendo, es obediencia. Hoy estamos hablando del orden y la obediencia a Dios. La nube te está dirigiendo. Ahí está su palabra. Pero nosotros no captamos. Oye, con salmo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, anda los salmos. Para eso están escritos ahí. Eso no está en el horno. Empieza a leerlo y empieza a cantar lo que dice ahí. En los salmos, tú empiezas a cantarlo. Le pones una música o lo dices en voz alta. Lo invocas como Moisés. Cuando te levantes, cuando te acuestes en el sueño, en lo que, todo que tenga que ser la palabra. Que la palabra more en abundancia para que tú no seas nube sin agua, amado. Sino para que seas instrumento de bendición, de guía para otros, para su pueblo. Porque Dios está utilizando a ti como nube para levantar a otros, para guiarlos. ¿Sí? La nube, ahora eres tu directo, hermano, la nube eres tú. ¿Se acuerdan cuando dice el Señor, he aquí vengo con las nubes? Y todo ojo le verá. Hay gente que todavía está esperando la nube natural. Pero no está hablando de la nube. Él viene contigo. Él viene en ti. Y la gente está viendo y va a seguir viendo a Dios en ti. Porque tú eres su cuerpo. La iglesia del Dios vivo. Dios no tiene otro cuerpo. Ese cuerpo que ya en el que vino Jesús unipersonal hace 2000 años, murió, resucitó, recibió la glorificación, pero ahora se metió dentro de nosotros. Ya no es un cuerpo unipersonal, sino es un cuerpo multipersonal. Dios está en su pueblo. Dios está en su iglesia. Somos su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Tú eres la plenitud de Dios ahora, que está llenando todos los lugares celestiales, todos los lugares naturales, en la ciudad, en la familia, en el vecindario. Dios te está utilizando porque tú eres la luz ahora. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Amén. Entonces cuando dice, he aquí vengo con las nubes y todo ojo le verá, está hablando de ti, de mí. En aquel tiempo, ¿quién era la nube? La iglesia de los primeros días, con sus líderes. ¿Ah? El Apocalipsis habla de una nube blanca. En Isaías, vamos a ver si conseguimos algo en Isaías importantísimo. Isaías 19. Estamos hablando del tema de la nube, porque la nube es lo que Dios escogió, ¿verdad?
allá en lo natural, pero ahora representa cada creyente. Isaías 19:1, ¿cómo dice? Ajá. Jehová monta sobre una ligera. ¿Quién es esa nube? El Dios está en usted. Jehová monta en usted. Amén. Y entrará. ¿Qué representa Egipto? La esclavitud y todos aquellos que están en esclavitud. Jehová te utiliza a ti como nube para entrar en los esclavos, en los lugares donde están los esclavos del sistema. ¿Sí o no? Para liberarlos. Y hará desfallecer el corazón de todos esos demonios. Porque los egipcios representan los demonios. ¿Sí? Los demonios van a pedir cacao delante de ti. Así como pidieron cacao delante de Jesús. Señor, ¿por qué vienes a atormentarnos? ¿Por qué vienes a presionar, a oprimir nuestras vidas? Los demonios rogándole. A ti también te tienen que rogar los demonios. Se acabó el tiempo de tú estar rogándole a la gente, rogándole al sistema, pues. Que te deje en paz. No, el sistema ahora te va a decir, oye, ¿qué te he hecho yo, Rafael? ¿Qué te he hecho yo, María, para que vengas a... Usted no ve a ver situaciones que la cosa cuando usted llega se torna media confusa, pasa algo extraño, es porque Jehová monta en una ligera nube, que es usted, pero usted no sabe lo que está pasando. Usted no sabe lo que está pasando, pero tiene que ver con su presencia ahí. Porque la presencia suya es la presencia de Jehová. La presencia suya es la presencia de Jesús. Esta es la nube donde monta el Señor ahora. Salmo 104, vamos a ver qué dice el Salmo 104. Salmo 104. Aleluya, gloria a Dios. Gracias por su presencia. Salmo 104. Ajá. Creo que es el 3, ¿verdad? Ok, ya va. Ajá. Pero el 3, pero vamos a leerlos del 1. Bendice alma mía a Jehová. ¿Qué más dice? Jehová Dios mío, te has vestido de gloria y de magnificencia. Ajá. Que extiende los cielos como una cortina. Que establece entre las aguas. Aquí habla también que Jehová establece su morada, sus aposentos entre las aguas. Escuchen bien, Jehová dice, establece sus, ¿qué es aposentos? Su vivienda, su habitación, ¿verdad? Y dice en plural, sus aposentos. Está hablando de ti y de mí. ¿Dónde los establece? Entre las aguas. Las aguas en las escrituras representan pueblos, naciones, lengua. Apocalipsis 17:17, podemos buscarlo. Perdón, 17:13. Vamos a buscarlo ahí por un momento, ya que tocamos un poquito aquí, ya seguimos con la nube. Pero Apocalipsis 17:13. No, más adelante el 15. Ajá, las aguas. Esto lo vio el apóstol Juan y explicándoselo el Señor en Apocalipsis 17:15. Ajá. Me dijo también. Ajá. Las aguas que has visto donde las rameras. Ajá. ¿Qué son? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas que has visto donde se sienta la ramera, claro, después explicamos más sobre ese tema. Son pueblos. ¿Qué más? Ahí explica qué son las aguas. Y Jehová establece los aposentos entre las aguas. Te interna entre los pueblos, entre las naciones, entre las lenguas donde la ramera se ha sentado para que tú acabes con ese sistema. Amén. Para que, Él te introduce en el lugar donde estás,
te ha introducido para que tú destroces ese sistema ahí de la ramera, la mujer, ¿cómo se llama? La fornicaria, la que seduce a la vida de la carne, a la vida del hombre viejo. Ahí te introdujo, porque él introduce los aposentos entre las aguas. ¿Qué son las aguas? Muchedumbre, pueblo. Pero ahí en esa muchedumbre está una ramera sentada. Babilonia se llama. En el inicio de Apocalipsis 17, se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las fornicaciones de la tierra. ¿Qué significa Babilonia? Confusión. Esa mujer, ese sistema, produce confusión. No hay paz. Lo contrario a confusión es paz. Y lo contrario a paz es confusión. Dios es un Dios de paz. Donde hay confusión, necesita Dios. Y si necesita Dios, necesita agua pura. No agua mezclada. ¿Sí? Sino agua pura. Por eso necesitamos ser llenos de la palabra, como lo está diciendo el Señor. Cantando salmos, himnos. ¿A dónde vamos a ir? A los salmos. A ver, fíjense, siguiendo en el Salmo 104, dice que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su... Exactamente, ahí está. Es el medio de transporte, pues. O sea que cuando tú caminas, se mueve el Señor. Cuando tú entras a un supermercado, está entrando el Todopoderoso ahí. Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, hay algunos que tienen esa conciencia y otros no. ¿Quién la disfruta? El que tiene la conciencia. Porque ese que tiene la conciencia tiene la autoridad y tiene el poder para someter su propio cuerpo y esperar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esperar en su acción. Si te metes en uno chino con la conciencia de que Cristo se metió contigo y el Todopoderoso, entonces van a ocurrir cosas maravillosas. ¿Sí? Su poder se va a manifestar ahí. Porque si Dios te movió por algo, amén. Si Dios te mete para un estadio, si Dios te mete para una calle, si Dios te mete, porque Él toma las nubes por su carroza. ¿Qué más dice aquí? Dice también, el que anda sobre las alas del viento. No solamente anda en la carroza, sino, que es la nube, sino en las alas del viento. ¿Usted que el viento tiene alas? Bueno, hay que averiguar cuál es esa ala del viento. La Biblia trae mucho simbolismo y representación ahí en la parte simbólica. El que hace a los vientos sus mensajeros. El que hace los vientos, a los vientos y a las flamas de fuego, sus ministros. Pero es lo importante, lo maravilloso que dice, el que hace los vientos, la palabra viento es neuma también. Bueno, en hebreo es ruach, pero en griego es neuma. De donde sale la palabra neumático. Neuma es de donde sale la palabra neumático. El neumático rueda, ¿verdad? ¿Sí? Pero él no rueda si no tiene ¿qué? Si no está lleno de viento. Eso. La palabra viento es espíritu. Espíritu. Por eso es que dice, a lo que hacen los vientos de Dios o los espíritus de Dios son ustedes también. Esa es otra representación de nosotros. ¿Sí? Por eso es que ahora somos espirituales. Una de las características de las nubes con agua, de personas espirituales, es que podemos descansar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo, mejor dicho. Podemos descansar en el Espíritu de Cristo. ¿Cómo es eso? Sin temor de dar nuestra vida por otros. Descansar en el Espíritu de Cristo es descansar sin temor de dar la vida, dispuestos a servir, digan lo que nos digan, manden como nos manden, porque fuimos llamados a obedecer. El Señor dice, obedezcan, ¿verdad? No mirando al ojo o a los hombres, háganlo como para mí, más nada. Porque cuando se lo hacen uno de estos pequeñitos, me lo estás haciendo a mí.
Hay que tener vista de águila aquí, amados, vista de fuego, vista de espíritu, si no padeces sufrimiento. Si no tenemos la vista del espíritu, estamos viendo como el apóstol Juan en Apocalipsis que decía, oye, yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Él caminaba en el espíritu, andaba en el espíritu, por eso es que andaba en el día. ¿Qué es el día? La luz, andaba alumbrado, todo lo veía clarito, veía cada persona, la importancia, el valor que tenía para el propósito del Señor, no andaba peleando con nadie. Fíjense que lo metieron en una cárcel y lo que daba es gloria al Señor, daba gracias al Señor. ¿Ah? Lo metieron en una cárcel, en una habitación, uno por uno, donde no entraba la luz del sol, para que la luz de él sea Cristo, verdaderamente. A veces hay situaciones, problemas, circunstancias donde no ves nada, precisamente para que la luz tuya sea Cristo. Es la nube de su presencia. Esa nube cubría a Israel del sol. Esa nube cubría a Israel del sol, porque en el desierto hacía un sol terrible. Sí. Y para avanzar tenían que ser cubiertos con la nube. Ellos iban cubiertos con la nube. Y en la noche, en Israel hacía un frío, perdón, en el desierto hacía un frío terrible. ¿Y qué le ponía el Señor para eso? Vean al Dios protector que tenemos maravilloso. A veces Dios te va cubriendo de circunstancias y situaciones y tú andas, oye Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Y para qué, Señor? Cónchale, no, vale, Señor, pero tenía que ser así como yo digo. No, para allá va. Tú estás aceptando que eres un hijo de Dios, que eres cristiano, que amas a Dios, acepta su guía. No nos va a gustar mucho, pero de seguro que es para protección. Esa nube nos va a estar guiando. ¿Qué nube? Una nubecita de esa, no, vale. ¿Ah? ¿Cuántos nos dirían ahí? Se quejarían. Pero ellos obedecían a los líderes. Estaban organizados. Bueno, maravilloso como exponía Yanexi cuando decía, Dios me llamó. Me está hablando de obedecer a mis líderes espirituales. Igualmente lo puedo decir yo, pues yo no es que no tenga líderes espirituales, claro que sí. Y usted puede convertirse en un líder espiritual al cual yo debo seguir porque estoy viendo la nube de su presencia en tu vida. Y me está guiando esa nube. La nube de su presencia. No estoy hablando de que te muevas racataca, majacataca. No. Eso, porque hemos confundido la presencia de Dios con venir al cuello, con hablar lengua, que es necesario. Pero la presencia de Dios, cuando veo que reposa en ti esa paloma, esa corporalmente, el Espíritu de Dios que se corporiza en amor, en gozo, en paz, en paciencia. Oye, esa es la nube. A ese que yo voy a seguir. Motivación y propósito correcto. Amén, amados. Damos gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por su presencia. Bendecimos la vida de todos aquellos que nos escuchan en este momento. Aleluya. Deseamos que el Espíritu Santo sobreabunde en sus vidas poderosamente y que usted también pueda ser esa nube de su presencia que pueda guiar a otros, que Jehová le utilice para guiar a otros en su vida, en su caminar. Amén. Bendiciones abundantes.